Hoy yo voy a comenzar una serie de sermones basado en el libro de Romanos. Aquí, mis próximos sermones, mensajes, estará predicado del libro, obviamente, de Romanos. En su libro titulado Criaturas de Ámbito, Steve Poe relata una historia de una joven que se quedó dormida manejando manejaba en el puente en este de Los Ángeles. Él chocó contra la baranda, su carro dio vueltas y quedó colgando 100 metros arriba en la aire, sostenida únicamente por la llanta trasera izquierda. A los rescatistas les tomó unos 2 horas y media para salvarlo. Solo su cinturón de seguridad de mantenía dentro de su vehículo. Uno de los rescatistas contó que durante toda la operación de rescate, 2 horas y media, ella repetía una y otra vez: no, yo puedo sola. Sin duda, ella estaba aturdida. Sin duda, ella estaba incoherente. Y sin duda, ella está confundido. Pero sin duda, estaba equivocada. Ella no podía hacerlo sola. Necesitaba una fuente externa. Necesitaba un rescatador. Necesitaba alguien que entrara y hiciera por ella lo que ella no podía hacer por sí misma. Lo mismo es la verdad para nosotros. El tema constante a lo largo de las escrituras es la promesa de Dios de realizar por nosotros lo que somos incapaces de lograr por nuestra propia cuenta. Él viene a salvarnos. Esto se llama la gracia. Y yo hablo mucho de la gracia en mis sermones porque yo necesito un montón de gracia en mi vida. Y Dios procura corregir una curiosa autosuficiencia. Esta curiosa tendencia que tenemos a querer salvarnos a nosotros mismos, al menos intentar salvarnos de muchas maneras diferentes a lo largo de la escritura. Pero ninguna epístola promueve la causa de la gracia más que la abrimos hoy, el libro de Romanos. Me enamoré por primera vez del libro de Romanos allá por los principios de los años de 80, cuando era estudiante en mi último año de secundaria. No sé por qué me llevó a leer el libro de Romanos, pero un día me senté al borde de mi cama y yo leí todo el libro de Romanos. Desde el primer capítulo me sentí cada vez más intrigado por los escritos de Pablo. Sentía como si él estuviera hablándome directamente. Ahora me doy cuenta de que era el Espíritu Santo guiándome. Pero simplemente parecía que conecté instantáneamente con Pablo y con sus enseñanzas. Lo que sí sé es esto: si puedes comprender las enseñanzas de Romanos, entonces definitivamente estás en el camino correcto hacia su salvación. Oro para que ustedes comprendan Romanos, para que Dios pueda tener aún más de ustedes. Hoy volvemos nuestra atención a los primeros 5 capítulos en Romanos. En este mundo, los verdaderos héroes son difíciles de identificar. No siempre tienen la apariencia de héroes como tú ves en las películas. Toma como por ejemplo el apóstol Pablo. Hay muchos momentos en su vida en los que su historia parece más angustiante que heroica.
pasó 2 décadas de viajes y dificultades plantando iglesias y que tiene para mostrar por todo ese trabajo. Pues bien, hay problemas en Filipos. Están peleando en Corinto. Los legalistas están cuestionando el evangelio en Galacia y los aprovechadores del dinero están plagando Creta. Muchos de sus propios amigos se han vuelto contra de Pablo. Ha tenido sus momentos. Sus viajes misioneros ha propagado el evangelio por todo el mundo conocido de entonces, debatiendo con los filósofos en Atenas, participando en una fuga milagrosa en Filipos. Incluso presenció a un joven volver a la vida en la ciudad de Troas. Pero las desgracias, bueno, superaron con creces los éxitos. Lo han arrestado para ejecutarlo más de una vez. He quedado varado en varias ciudades. Ha sido golpeado con varas numerosas ocasiones. Parece que quedaba más de una semana en algún lugar, era porque estaba en la cárcel. Nunca recibió un salario, siempre tuvo un trabajo a medio tiempo para mantenerse. No, Pablo nunca tuvo la apariencia de un héroe. Ciertamente, nada en su época habría imaginado que 2000 años después todavía estaremos considerando sus cartas, como estamos haciendo hoy. Y definitivamente, nadie habría imaginado que aquel Saulo, que luego se convirtió en Pablo, escribiría cartas que tendrán un impacto tan profundo en el mundo occidental. Quizá ninguna carta que él escribió ha tenido más impacto en moldear nuestra doctrina cristiana que la que estamos por estudiar. La carta que este apóstol atribulado escribió a un grupo de creyentes en la ciudad de Roma. Pongamos la escena. El año 57 después de Cristo. Ha pasado casi 30 años desde la resurrección de Jesús y el nacimiento de la iglesia. Pablo está en su tercer viaje misionero. Ha estado visitando iglesias que plantó enteramente en Asia Menor. Sus viajes lo han llevado desde la ciudad de Antioquía en Siria hasta las aldeas de Derbe, Listra y Iconía, y luego a Éfeso, donde ministró por más de 2 años. Finalmente hubo un motín en la ciudad de Éfeso. Eso lo obligó a continuar hacia la región de Macedonia, visitando las iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea, hasta llegar a Corinto. Es allí donde el apóstol Pablo experimenta una pausa de 3 meses en sus viajes. Pero aunque sus pies están quietos, siente ese familiar impulso del Espíritu Santo, llamándolo para mover, llamándolo a ir a un lugar que nunca ha ido. Llevar el Evangelio a donde nunca ha sido escuchado. Esta nueva región será España. La ciudad de Roma está en la ruta a España. Y así decide hacer una parada para visitar a los cristianos allí y con suerte obtener apoyo para este viaje misionero hacia este país lejano, España. El problema es que el apóstol Pablo es un personaje algo controversial. Es conocido por causar revuelo. Parece que nunca leyó el libro Cómo ganar amigos y influir sobre las personas. Así que decide enviar una carta por adelantado para explicar y aclarar el evangelio que el Señor le ha dado. Quiere dejar las cosas claras.
Así que llama a su amigo, escribe Tercio para que venga, recopila sus pensamientos y comienza la carta de Romanos de esta manera. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio que él había prometido de antemano por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Lo sigue de nuestro héroe. Pablo es una de las exposiciones más claras y más profundas de la doctrina cristiana que jamás se haya presentado. Pero el apóstol Pablo no lo hace desde la postura de un héroe. A menudo les recordará a sus lectores que él es el primero de los pecadores. Pablo es claro a escribir que nunca olvidó de hecho que fue un asesino de cristianos antes de convertirse en un líder cristiano. Hay momentos en los que su corazón parece tan cargado que pareciera que su pluma apenas arrastra sobre la página. Incluso en este epístola dirá, miserable hombre de mí. Solo el cielo sabe cuánto tiempo contempló esta pregunta antes de encontrar el valor para desviar la lógica y declarar en Romanos 7:25. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Para Pablo y para el libro de Romanos, el héroe no es el apóstol, el héroe es el Salvador Jesucristo. Pablo entendía su condición y también entendía la realidad de la condición humana. Reconocía que en las matemáticas del cielo la ecuación se lee más o menos así. El cielo es un lugar perfecto para gente perfecta, lo que nos deja a cada uno de nosotros en un perfecto desastre. ¿Sí? Él sabía que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y porque la paga del pecado es muerte. No hay nada que podemos hacer para cubrir nuestros pecados. Ahora, antes de avanzar desde aquí, debo advertirte de recordarte que nuestro amigo, el apóstol Pablo, no está interesado en ganar amigos y influir en las personas. Sus primeros 3 capítulos son como 12 asaltos con un gran boxeador. Él quiere asegurarse de que entendamos el problema antes de ofrecernos la solución. El problema se identifica en Romanos 1 y versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticias la verdad. Mira, el problema es que nuestro pecado, nuestra impiedad, nuestra injusticia, como la llama Pablo, nos separan de Dios. Incurrimos en la ira de Dios. Al considerar esto, debemos recordar que la ira de Dios no es como ira de los hombres. Nosotros enojamos porque alguien nos corta el paso en tráfico. Nos sentimos ignorados, descuidados y engañados. Pero la ira de Dios no tiene nada que ver con cómo Él se siente consigo mismo. Tiene que ver en cómo Él se siente acerca de tus hijos. Y cuando Él va a desobediencia, cuando Él ve la desobediencia que conduce a la autodestrucción, ¿qué tipo de padre sentiría algo distinto o enojo y a ira? Dios ama a nosotros sus hijos.
pero odia aquello que los destruye. Llámenlo una hostilidad santa, un odio justo contra todo es mal. Cualquiera que sea el término, la pregunta no es cómo puede un Dios amoroso estar enojado. La verdadera pregunta es cómo podría un Dios amoroso sentir algo menos que enojado. Así como seres humanos nos enfrentamos el problema de que nuestro pecado nos separa de Dios. Con razón incurre en la ira de Dios. Este es el dilema que enfrenta cada persona que ha vivido, incluido cada persona aquí hoy. Sin embargo, curiosamente, no respondemos todos de la misma manera a este mismo problema de ira o la separación de Dios. Y Pablo usa Romanos 1 y 2 para delinear las tres maneras en que respondemos a nuestro pecado. Espero que esto te parezca interesante. Es muy interesante a mí. El primero es hedonismo. Primero, una manera que respondemos a nuestro pecado es el hedonismo. El hedonismo es simplemente fingir que no hay un Dios y convertir en el placer convertir el placer en un Dios. Las personas hedonistas viven como si no hubiera verdad más allá que su propia perspectiva, ni propósito en la vida más allá de su placer, ni consecuencias por su mala conducta. La gente elige este estilo de vida porque afirma creer que Dios no existe. Esto no impresionó al apóstol Pablo en lo más mínimo. Él dijo, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios en su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles, siendo entendidos por medio de lo que ha sido hecho, de modo que no tienen excusa. ¿Me estás diciendo que puedes mirar la creación y decir no hay Dios? Pablo dice que la creación es el primer misionero de Dios. Por lo tanto, la idea de que una persona pueda mirar honestamente el mundo que nos rodea y concluir que no hay un creador es simplemente incomprensible. Pablo continúa en versículos 21 y 22, aunque conocían a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Su manera de pensar como resultado se volvió inútil y sus necios corazones fueron entenebrecidos. Aquí afirmaban ser sabios, si hicieron necios. Así que una respuesta a nuestra pecaminosidad es simplemente el mismo. La segunda respuesta a nuestra pecaminosidad es juzgamiento. Que Pablo describe a continuación el juzgamiento, el espíritu de juicio. Nos comparamos con las otras personas. Filtramos la gracia de Dios a través de nuestras propias opiniones y diluimos la misericordia de Dios con nuestros propios prejuicios. Nos convertimos en el hermano mayor en la historia del hijo pródigo tan rápido para señalar que como otras personas no son dignas del amor del Padre. Pero yo soy, mientras convenientemente ignoramos la deuda que hay en nuestro propio lado del libro. Pablo tenía una advertencia severa para este tipo de persona también. Capítulo 2, versículo 1. Si piensas que puedes juzgar a otros, estás equivocado. Cuando los juzgas, en realidad
te declaras culpable a ti mismo, porque haces las mismas cosas que ellos. Ahora la palabra clave aquí es juzgar. Una cosa es tener una opinión, sin embargo, algo totalmente distinto es emitir un veredicto. Pero cómo nos encanta pasar juicio, ¿sí? No hay algo engreído y autosatisfactorio en ponernos la toga, subirnos al estrado del juez y golpear el mazo diciendo culpable. Juzgar a los demás en una forma rápida y fácil de sentirnos bien con nosotros mismos. Es un minibús de ego, al estilo tienda de conveniencia. Después de todo, cuando nos comparamos con otros, siempre podemos encontrar un Mussolini o un Hitler o un terrorista y decir, oh, yo soy mejor que esta persona. Por supuesto, el problema es que nunca se nos llamó a compararnos con otros, sino a compararnos con Cristo. Y bajo esa medida, todos quedamos cortos. Esto nos lleva a la tercera manera de intentar lidiar con el problema de estar separado de Dios. Este es legalismo. Y esa tercera manera es el legalismo, hedonismo, juzgamiento y ahora legalismo. Usamos la religión y piedad como un medio para ganarnos el camino de vuelta hacia Dios. Este es el enfoque de un legalista. Hay muchos legalistas en muchas iglesias y yo sé que yo soy un legalista en recuperación. Yo estoy culpable de eso igual. Me refiero a aquellos de nosotros que hemos intentado impresionar a la gente e impresionar a nuestro Dios con nuestras buenas obras, solo por darnos cuenta de que nuestras obras no calzan. Tenemos nuestro propio asiento con monograma en la primera fila, tan impresionados con nuestras propias justicia que podemos llegar al punto de no ver necesidad alguna de la justicia de Jesucristo. Ahora bien, los días de Pablo, una gran parte de estos legalistas en la iglesia de Roma eran creyentes judíos que todavía estaban fascinados y dependientes en la ley de Moisés. Casi puedo imaginar la congregación ahí en Roma. Los judíos están en un lado, los gentiles en el otro lado, y aparentemente los judíos estaban bastante autosatisfechos e engreídos. Y puedo imaginarlos mientras Pablo está leyendo, señalando los pecados de los hedonistas y señalando a los fracasos de los que buscan. Y los judíos están pensando, sí, estos son los gentiles. Estos gentiles, sí, tan solo pudieran arreglar su vida, los gentiles. Amén, Pablo, cuércalo. Y entonces observa cómo el apóstol Pablo hace un giro en el versículo 17. Aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios. Él les mete el dedo en el pecho inflado de ellos y dice, ¿y ustedes qué? ¿Te llamas judío? ¿Confías en la ley de Moisés? ¿Presumes que estás cerca de Dios? Continúa diciendo, presumes tener la ley de Dios, pero deshonras a Dios quebrando su ley. Lleva las cosas aún más lejos al entrar en lo que para nosotros puede parecer una conversación curiosa. ¿Necesita ayuda con mi micrófono? Ok, eso es mejor. ¿Puedes escucharme ahora? Yes. Ok. ¿Dónde está? Lleva las cosas aún más lejos
al entrar en lo que para nosotros puede parecer una conversación curiosa sobre la circuncisión, que no tendría sentido para ti si no supieras que hablaba a judíos de Roma, quienes valoraban enormemente a la circuncisión como un símbolo que, según a ellos, los hacía superiores a los demás en la iglesia. Pero ellos lo habían entendido completamente mal. La circuncisión es la manera que Dios decía que Él cortaría cualquier cosa que produjera orgullo en las personas y que no existe ningún lugar a donde Él no está dispuesto a ir para llamar a la gente hacia Él. Continuamos. 28-29. Así que Pablo destruye esa ilusión. En los versículos 28 y 29 dice: no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión algo meramente externo y físico. No judío es el que lo es interiormente, es la circuncisión de su corazón, realizado por el Espíritu, no por código porque es escrito. La alabanza de tal persona no proviene de los hombres, sino de Dios. Así que el propósito de Pablo en todo esto es preparar el camino para el mensaje de la gracia. Todo en Romanos 1 y Romanos 2 e incluso parte del capítulo 3 está dirigido a esta parte de nosotros que trata de hacer lo que hacía aquella joven mientras colgaba boca abajo, suspendida por su cinturón de seguridad, diciendo: oh no, yo me salvaré, Dios, yo me salvaré. Es una imposibilidad. Si tú solo lees Romanos 1 y 2, no vas a quedar en un buen humor. Es bastante obvio que Pablo no escribió los primeros 2 capítulos para hacer amigos. Pero espera, estamos a punto de desenvolver en los capítulos 3, 4 y 5. Y el tono va a cambiar significativamente. Recuerdo hace varios años, mi hijo Garrett tenía unos de 4 años. Fuimos a un parque en Texas que sería parecido al parque de diversiones aquí en San José. Estábamos haciendo fila para subirnos a un juego y en un momento Gert estaba ahí. Pero al siguiente momento él no estaba por ningún lado. Desprecio. ¡Bum! Y por supuesto comenzamos a entrar en pánico. ¿A dónde se pudo haber ido Garrett? Empezamos a correr por el parque llamando su nombre. Íbamos a hacer lo que fuera necesario para encontrar a mi hijo Garrett y llevarlo de vuelta a la casa. Tú sabías que Dios siente lo mismo por sus hijos. Porque aquí está el asunto, Él también está separado de sus hijos. Y Él también hará lo que sea necesario para encontrarlos y llevarlos a su casa. Pero mi deseo como un padre no se compara con el de Él. Quiero decir, nosotros gritamos el nombre de Garrett, pero tu padre, dice la Biblia, tu nombre ha escrito tu nombre en su mano. Él envió a su hijo, su único hijo, a la tierra, Jesús. Por 33 años vivió en una vida completa aquí en la tierra y sabes que dejó atrás el paso de ser adorado en el cielo y a convertirse en un bebé ahí en Belén. Todo porque sabía que sus hijos estaban separados de su padre.
y porque sabía que éramos incapaces de encontrar el camino de regreso a casa sin su ayuda. Estamos separados de Dios, no porque cometimos un error, ni porque tomamos un camino equivocado, sino porque estamos separados de Dios a causa de nuestro pecado. Ahora, esa es mala noticia, que cada uno de nosotros han hecho su propio camino, que hemos escogido nuestro propio rumbo y aún peor, no tenemos manera de encontrar el camino de vuelta a casa, al menos que no nuestras propias fuerzas. Y si pensabas que el mensaje de Pablo en capítulos 1 y 2 es duro, solo escuche este diagnóstico de Pablo en Romanos, en capítulo 3. Sus gargantas son sepulcros abiertos. Wow, Pablo no está aflojando ni un poco. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresaron para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Obviamente no escribí eso para ganar amigos. Pablo nos está dejando saber que el pecado no afecta solo una parte de nosotros. El pecado infecta a la persona entera. No hay parte de nosotros que quedó intacta de la cabeza a los pies. Casi se siente como que en estos primeros dos capítulos, en estos primeros 61 versículos, hemos estado sentados con Pablo en un cuarto completamente oscuro mientras él expone el problema. La mortalidad de nuestro pecado se siente como una oscuridad total. No podemos ver ni la mano frente a nuestros rostros. Todo lo que podemos hacer es mirar hacia la noche. Pero entonces es como si Pablo hubiera caminado hasta la ventana sin que nosotros nos diéramos cuenta y ha puesto su mano sobre el pestillo. Y justo cuando comenzamos a preguntarnos, ¿habrá acaso algo de luz? ¿Habrá alguna esperanza? ¿Quedará algo de bondad? Él se inclina y abre de par en par las contraventanas y la luz comienza a inundar el cuarto. Mientras él lo anuncia en el versículo 21 de capítulo 3 de Romanos, pero Dios tiene un camino. Dios tiene una manera de hacer ajustes a las personas delante de Él sin la ley. Ahora bien, eso es muy significativo. Pablo también está escribiendo a los judíos que se habían convertido al cristianismo, quienes habían vivido toda su vida tratando de cumplir la ley, así que esto era profundamente importante para ellos. Pero Dios ha provisto una manera de hacer justos a las personas sin la ley. Y ahora Él nos mostraba ese camino, el mismo camino del que hablaron a la ley y los profetas. Ahí está. Pablo está girando ahora del problema que nos enfrentamos. El regalo que nos ha ofrecido, específicamente el regalo de gracia, el regalo de la salvación. Él está diciendo, si hay un camino para que alguien regrese a su Padre que lo ama. Y ese camino tiene un nombre, y su nombre es Jesucristo. Amén. Mira cómo continúa en versículos 22 y 24. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta justicia se da mediante de la fe en Jesucristo. ¿A quiénes? A todos los que creen. Ahora regresaremos a este en un momento, pero esto sí que es una buena noticia. Quiero decir, Pablo ha pasado todo este tiempo hasta ahora sin dejar ninguna duda de que no hay manera de que nosotros mismos resolvamos el problema del pecado. No podemos simplemente alegar ignorancia como el ironista, porque la creación fue el primer misionero de Dios y demuestra su existencia. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Muy bien, así que podemos marcar esa acción, pero tampoco podemos resolver este problema como el juzgador. Los juzgadores, los que sienten satisfechos simplemente juzgando a las otras personas o comparándonos a los demás, diciendo, bueno, Dios, por lo menos yo no soy como aquel. No ustedes. Sorry, no soy como aquel. Como si Dios respondiera, bueno, es cierto, no eres como aquel, pero así no funciona eso. Dios dice, todos están condenados. Regresamos a Romanos 2:1, por lo cual eres incusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Así que no podemos resolver el problema con el ironista, tampoco podemos resolver el problema con el juzgador, y tampoco podemos resolver el problema con el legalista. El legalista es el que dice, oh, yo me ganaré la salida del problema, seré mejor, yo haré lo bueno y con suerte haré más cosas buenas que malas. Pero aquí está el asunto. La escritura es clara. Podremos tomar todas las buenas obras y ustedes son buenas personas, pero podremos tomar toda la bondad de todo el mundo, de todas las épocas, y podremos sumarlo todo y simplemente no sería suficiente para cubrir los pecados. Mira lo que dice Pablo en Romanos 3, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, y no hay ninguno, ni uno solo. Todos estos son ciegos a la realidad de que estamos exactamente en el mismo lugar. La humanidad no tiene manera de resolver el problema del pecado por sí mismo, pero no puede salvarse a sí mismo. Es imposible. Pero el propósito más alto de Dios para ti no es hacerte más rico, ni popular, ni exitoso, ni famoso, ni siquiera librarte de todo dolor. El propósito más alto de Dios para ti es hacerte justo delante de Él. Él quiere hacerte justo con Él. Es su propósito más alto que todo. ¿Cómo lo hace? Quiero decir, Pablo fue muy claro. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo resuelve el gran problema? ¿Cómo nos repara?
finge simplemente que el pecado no existe, baja sus estándares para que podamos ser perdonados, nos guiña el ojo y mira el otro lado, diciendo, oh, yo no vi nada, está bien, excusa por completo las consecuencias, y si así fuera, ¿es ese el tipo de Dios que tú quieres servir? No, absolutamente no. No queremos un Dios que está moviendo la portería, cambiando constantemente las reglas, haciendo una excepción para Marvin, pero no excepción para Joe. Queremos un Padre que no cambia, ¿sí? Queremos un Padre que juzgue a todas las personas de la misma manera. Dios es santo. Y su santidad exige que el pecado sea castigado, pero Dios también es misericordioso y su misericordia exige que el pecador sea amado, como lo hace ahora. Dios honra quien es Él. Él es santo y justo y es misericordioso y amoroso. ¿Cómo hace ambas cosas a la vez? Él lo hace a través de Jesucristo. Jesús vino y vivió en esta tierra por 33 años. Durante esos 33 años, no solo vivió una vida, vivió la vida perfecta. Aquí está la importancia de eso, porque vivió una vida perfecta, cumplió todas las demandas de la ley perfectamente, obedeció a Dios perfectamente. Entonces su muerte en la cruz, ¿qué hizo? Cumplió las demandas del pecado perfectamente. Finalmente, de una vez por todos, un sacrificio para todas las personas. Tomemos un momento para ponderar el logro de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Dios no condona nuestro pecado, ni compromete su estándar, ni ignora nuestra rebelión, ni relaja sus demandas en lugar de descartar nuestro pecado. Él asume nuestro pecado y increíblemente Él se sentencia a sí mismo. Wow, la santidad de Dios es honrada, nuestro pecado es castigado y nosotros somos redimidos. Dios sigue siendo Dios, la paga del pecado sigue siendo muerte, y aún así tú y yo estamos siendo perfeccionados. Esa palabra perfecto no la inventé yo. Se encuentra en Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, la palabra santificado significa ser apartado, ser separado para Dios. Pablo continúa con otra palabra que usa a lo largo de Romanos. Esa palabra es justificación. Pablo continúa. Esta palabra justificación es un término legal y significa que la culpa ha sido removida. Así, cuando eres justificado, estás siendo hecho justo, estás siendo hecho correcto y ya no estás separado nomás de Dios, estás siendo hecho justo con Dios y estás siendo hecho justo para Dios. Y es allí donde nuestra justificación se encuentra con nuestra santificación, nuestro ser hecho sin culpa y apartados para Dios. 3:23-24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Ya no estamos separados.
Esto es clave. Somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Ahora bien, el problema es que actuamos como si no lo creyéramos. Ahora bien, justificados gratuitamente por gracia, ¿es la verdad? Posiblemente esto puede ser la verdad. Justificados gratuitamente. Nos resulta increíblemente difícil creer que este regalo tan extraordinario, la vida eterna, puede ser gratis por todos nosotros. Simplemente nos cuesta este concepto. Es difícil entender que la vida eterna pueda recibirse gratuitamente, pero esta preocupación es válida. ¿Cómo puedo seguir pecando y aún seguir recibiendo gracia? ¿Cómo es posible? Pero mira, esta es la belleza de la gracia. La misericordia comprendida produce un deseo de santidad. Este es el fruto de gracia. El fruto de gracia es un anhelo por la santidad de Dios. Esta es la belleza, esta es la genialidad de la gracia, que mientras lo entendemos más y más profundamente, se despierta en nosotros un deseo de ser cada vez más santo. Solo gracia puede despertar ese anhelo, ¿sí? La ley puede mostrarnos lo que hemos hecho mal, pero solo la gracia puede darnos el deseo de hacer lo correcto, el deseo de servirnos unos a otros, de cuidarnos unos a otros, de amarnos unos a otros, y el deseo de reunirnos con el pueblo de Dios y adorarlo. En el primer siglo, algunos quisieron torcer este concepto de gracia, pero Pablo rápidamente confronta en Romanos 1 y 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún con él? Ese tipo de pensamiento solo te aleja más de Dios y de su gloriosa gracia. Si realmente quieres servir a Dios, tendrás gracia. Si estás deseoso de hacer lo correcto y quieres dejar atrás las cosas de este mundo, entonces tú puedes saber que tú tienes la gracia. Si puedes sentir los frutos de la gracia creciendo dentro de ti, entonces tú puedes saber que tú tienes esta gracia de nuestro Dios. Fíjate, no puedes salvarte a ti mismo. Lo siento, pero no puedes. No puedes hacerlo solo, pero no tienes que hacerlo solo. Porque si fuiste bautizado en el nombre de tu Padre, Jesús y el Espíritu Santo, has recibido gratuitamente el regalo de la buena gracia de Dios. Y cuando un ángel abra el libro de la vida y pase las páginas hasta llegar a la que tiene tu nombre, tú vas a ver algo muy peculiar. Verás tu nombre, pero habrá una línea fina atravesándolo y alguien escrito Jesucristo sobre tu nombre. Porque mira, cuando estás cubierto por la gracia y Dios mira hacia ti aquí en la tierra, Él ya no ve a ti, Él ve a Jesucristo en su lugar, quien te cubrió con tu muerte. La lección es tuya, Dios les bendiga. Amén.